prestemos mucha atención a la sanidad interior, a la sanidad de nuestro corazón, hablando espiritualmente, la sanidad del alma. Esa es la que usted y yo debemos de enfocarnos principalmente. Porque si estamos sanos internamente, nuestro corazón físico va a estar como sano también, ¿cierto? Y todo nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestras emociones van a estar sanas y van a estar libres en Cristo Jesús nuestro Señor. De eso se trata la sanidad interior. Porque, hermanos, vivimos una vida pasada terrible, ¿cierto? De pronto, yo veo a través de las consejerías, yo dije, ay, no, de verdad que yo sí me tocó una vida, aunque yo no me he quejado, pero uno pensando dice, bueno, la verdad que pues no fue nada fácil, aunque yo me crié en la pobreza, sin papá, solo mi madre, una mujer muy esforzada, valiente, ejemplar, que nos crió 5 hijos, ella solita. Pues yo recordando y todo, yo decía, bueno, la verdad yo fui feliz en mi niñez, no tuve juguetes. Por allá, recuerdo unas muñequitas plásticas de las más baraticas que un día me regalaron y unas ollitas, todo eso me lo regalaban por fuera, porque mi madre no tenía de dónde dármelas. Pero así todo, yo decía, yo fui feliz, yo jugaba con piedritas, yo jugaba con maticas, bueno, eso me inventaba juegos por ahí con las pocas amigas porque no era amiguera. Entonces, pero así toda esa niñez que aunque uno le parecía que como que aparentemente no había nada malo, no nos había afectado en nada, ya en el Señor, ya con la sabiduría del Señor, el conocimiento de la palabra, de la verdad de Dios, descubrir uno que sí quedaron secuelas de esa niñez, aún desde el mismo momento en que fui engendrada en adulterio, en pecado, y entonces imagine todas esas consecuencias, rechazada por un hombre que era mi papá aquí en la tierra, hermanos, que de antes de nacer me rechazó. Entonces todas esas consecuencias, hermanos, vinieron a salir allí a la luz. Ya hermanos, yo diría que ya casada, imagínense, lo que le tocó a mi esposo aguantar allí, porque una mujer amargada, porque el rechazo lleva a la amargura. Y todas esas vivencias, todas esas cosas, mire que de la forma en como fuimos nosotros concebidos, hermanos, como o nacimos en esta tierra también, todo eso deja consecuencias, como dicen por ahí, secuelas en nuestra vida. Y de eso se trata la sanidad interior. Muchos están tan engañados dolorosamente, digo porque aún con siervas, hablando con ellas, yo a veces les he dicho, hermana, usted necesita pasar por un proceso de sanidad interior. Mira que he visto esto, aquello en ti, y eso es por el rechazo. No, yo estoy bien, pastora. Rechazo, no, yo no he sido rechazada. Y les he mandado allí los audios de nuestro pastor para que los escuchen. Yo le digo, bueno, listo, tú no tienes nada, ¿no? Me dice, listo, te voy a mandar los audios, entonces usted los escucha, préstales atención, a ver si de pronto por allá tú ubicas algo. Pero ellos se quedan allí en la raya. No, sí, yo escuché los audios y no, pues no, yo vi que no, que yo como que yo estoy bien. Y uno con lo que ha aprendido, con lo que el Señor nos ha enseñado, y que más que mi propia vida, hermanos, yo digo, yo la admiro y con dolor les digo, bueno, ya el trabajo es del Señor. El Señor es el que hace entender, ¿cierto? El que trae entendimiento a las personas. Y lo único que hago es orar para que el Señor les permita entender y reconocer.
porque ese es el primer paso para la sanidad interior, el reconocimiento. El reconocer que tengo un problema en mi alma. El reconocer que necesito pasar por allí, que es doloroso, sí. Muchos se llenan como hasta de pánico y dicen, uy, no, yo no quiero volver a vivir eso. Y lloran y dicen, es que eso, lo que yo viví es muy duro, eso me duele mucho precisamente. Por allí por donde entró ese rechazo, con todas sus consecuencias, esa amargura, por ahí mismo, hermanos, tiene que salir. Hay muchos, aún ministros, engañados y dicen, no, es que ya lo que pasó, pasó. Somos nuevas criaturas. Sí, amén. El Señor hizo de nosotros nuevas criaturas, pero nos quedó una dificultad con el alma. Yo decía, bueno, ¿yo por qué si estoy en el Señor? Porque yo estuve engañada como ellos mucho tiempo. Sí, se los confieso aquí a todos. Ya lo confesé al Señor. Yo decía, no, yo no tengo amargura. No, yo amargada, no. ¿Qué tal? No, yo estoy bien. Y yo me sentaba así como ustedes a escuchar a mi pastor hablar, predicar de todas esas cosas. Y eso como que no era conmigo. Bueno, el Señor ha usado mucho a mi esposo, ¿no? Ha sido como mi limita allí que el Señor ha usado. Entonces un día me dijo él, lo que pasa es que usted está amargada. Y yo me quedé así como cuando algo le cae así como fuerte. ¿No? Yo me quedé callada. Pero entonces, cuando tuve la oportunidad a solas con el Señor, le dije, Señor, mira que mi esposo me dijo esto y yo estoy amargada, Señor. ¿Será eso cierto? El Señor, ¿qué usted qué cree que me dijo? Que sí. Y comenzó a recordarme cosas y me decía, eso es amargura. Eso es por el rechazo. Porque fuiste rechazada por la persona más importante en tu vida o en la vida de todo ser humano, que es el Padre, el papá en la tierra. Yo, claro, me puse, hermanos, a recordar. Y claro, cuando uno recuerda, uno llora porque le duele, porque es que la herida está abierta, la herida está ahí. Cuando tú recuerdas algo de tu pasado desagradable y lloras o sientas que una punzada, la herida está abierta. Y ese es uno de los significados de la amargura, precisamente, ¿no? Herida siempre viva, está abierta. Eso es como cuando uno tiene una herida, uno se cortaba o pasaba algo y uno le echaba alcoholcito, o la mamá, el papá, y le limpiaba allí, y bueno, de pronto le ponía una curita o una gasa. Pero si esa herida no se estaba limpiando, ¿qué pasaba? Sanaba en falso, ¿cierto? Uno veía que tenía ya carachita y decía, ay, mamá, ya me sané, mire. Y llegaba la mamá y decía, venga, yo miro. Y cuando pensaba, uno le arrancaba a caracha y salía todo ese pus, ¿cierto? Así es el corazón. Aparentemente uno dice, no, yo estoy bien, no, yo no fui rechazado, yo no fui rechazada. Pero cuando el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿cuántos dicen amén? Nos lleva allí, hermano, nos habla y nos recuerda. Entonces uno dice, oye, de verdad que sí. O uno mismo como padre, uno dice, no, yo a mis hijos no los rechacé. Yo decía, no, y mi esposo y yo decíamos, no, nosotros siempre nos alegramos cuando iba a nacer alguno, desde el primero hasta el tercero, son 3, ¿no? Y yo decía, no, sí, ¿verdad? Nosotros no lo rechazamos. Pero cuando ya uno comenzaba a hacer el proceso y a contarle al Señor su vida, desde 0 añitos, porque el Espíritu de Dios es poderoso para recordarnos, hermanos, todas las cosas, Él nos cuenta en este proceso. Yo decía, mi mamá nunca me rechazó. Yo siempre admiré a mi mamá, la quise mucho. Y el Espíritu de Dios me dijo en ese proceso que yo había sido rechazada también por ella.
Y bueno, ahí me dijo cosas. Y yo, tremendo, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Que usted y yo le pidamos a nuestro Señor Jesús y que con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, podamos llegar a esa sanidad interior, a esa libertad plena que Jesucristo ganó para nosotros. Amén. Recordemos que, bueno, estuvimos hablando y estudiando la parte del ser humano, ¿cierto? Que el ser humano, hermanos, estamos compuestos por 3 dimensiones, no 3 partes porque estaríamos divididos, ¿no? La cabeza por allá, el tronco en un lado, las extremidades por allá en otro. No, son dimensiones. Entonces, ¿cuáles son? Uy, oiga, ustedes son excelentes estudiantes, gloria a Dios. Vamos bien, dígale al que está a su lado, vamos bien. Eso, de eso se trata, estar muy atentos, hermanos, y para aprender y así poder hacer ese proceso. Espíritu, alma y cuerpo, vimos que tiene tanto el espíritu como el alma, el cuerpo tienen unas necesidades, las estuvimos estudiando. Y hoy vamos entonces a avanzar un poco más. Debemos aspirar a tener un espíritu activo. ¿Cómo debe estar el espíritu? Activo, no muerto, ¿cierto? Sino activo. Un alma, ¿cómo debe estar el alma? Dijimos, transformada. No, el alma está transformada. El espíritu activo, el alma transformada y un cuerpo. ¿Cómo cree usted? ¿Cómo dijimos que debía estar el cuerpo? Un cuerpo rendido totalmente al Señor. Amén. Como les recuerden, primero a los Tesalonicenses 5:23, que estuvimos allí, hermanos, analizando estas palabras, el cual dice que todo nuestro ser debe ser como irreprensible delante del Señor, santificado para el Señor, porque ni aún este cuerpo nos pertenece. Aún muchos cristianos creen que todavía pueden seguir haciendo con su cuerpo lo que ellos quieran. No, totalmente, íntegramente le pertenecemos a Jesús. Y el Señor quiere que, hermano, ese cuerpo sea santificado y todo nuestro ser para Él. Amén. Mire que el apóstol Pablo un día dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿para quién usted y yo vivimos o debemos de vivir? Para Cristo. Antes vivíamos para un hombre, ¿cierto? Y muchos aún decían, no, si mi esposo me deja, y más terrible, los novios decían, si mi novio me deja, yo me mato. No, ahora usted y yo vivimos para Jesús, amén. Totalmente le pertenecemos a Él, al que pagó ese precio por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. La vida Zoe, que es la vida de Dios, está en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, por estar aquí hablando no he buscado la cita. Proverbios 4, versículo 18. Ya lo tienen usted allí. Si ustedes son muy juiciositos, serece que yo sí, ya llegué. Proverbios 4, 18 nos dice la palabra del Señor. Mas la senda de los justos, ¿aquí hay algún justo? Entonces diga, esa palabra es para mí. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Mire cómo alguno ha visto el amanecer. Es hermoso, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando salimos así a viajar en oscuras, que madrugamos, y uno va por la carretera y va aclarando el día. Y cuando uno ve por allá el sol resplandeciendo, es algo bien bonito. Entonces, mire que dice que así debe ser la senda del justo, que somos usted y yo. Nunca ir para atrás. ¿Qué tal que
en vez de aclarecer antes de vaya oscureciendo más, no. Usted y yo tenemos que ir siempre hacia adelante. Amén. ¿Con la ayuda de quién? De nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Qué más dice allí? El 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ahí está hablando de quién? De los impíos. O sea, eso no es para nosotros, ¿cierto? Hijo mío, dice el 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Cuántos están atentos en esta hora? Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Dónde debe guardar la palabra? En medio del corazón. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo, su cuerpo. Entonces el 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La palabra guardar quiere decir en el hebreo 53:41, guardar en buen sentido, proteger, mantener, obedecer o en el mal sentido esconder. Entonces, eso es el significado de la palabra guardar. También dice, tiene cantidades de significados. Quiere decir atalaya, conservar, cuidar, cumplir, guardar, librar, preservar, retener, velar. Proverbios 19, versículo 16. No, estemos allí, déjelo marcadito y vamos al capítulo 19, versículo 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, dice, morirá. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Guardar la palabra, guardar el mandamiento, porque así estamos guardando nuestra alma. Pero dice que el que menosprecia, más el que menosprecia ¿qué? El mandamiento de Dios, la palabra de Dios, ¿qué le pasa? Morirá. Uy, tremendo. Aquel que menosprecia la palabra está menospreciando a Dios. Mire que cuando uno salía a evangelizar, o cuando se sale evangelizado, se le habla a una persona de las buenas nuevas del evangelio. Hermano, muchas personas con ese orgullo, con esa soberbia, dicen, no, usted es evangélico, a mí no me venga a hablar de esas cosas. Yo no necesito de eso. Ahí están, hermanos, despreciando a quién, a la persona o a Dios. A Dios, porque la palabra de quién es, de Dios. Y asimismo, dentro de las congregaciones muchos desprecian a Dios, porque se les llama la atención, se les amonesta conforme a la palabra y se enojan. No, pero es que tampoco, no, es que eso no es así, no es que usted, pastor, está como exagerando. Hermanos, allí están menospreciando a Dios, porque si te están hablando conforme a la palabra, si te están corrigiendo conforme a la palabra, ¿qué debemos de hacer? Es obedecer, agachar la cabeza, porque es la palabra de Dios, no es de un hombre. Dios está usando a un hombre, pero para mi beneficio, para hacernos caer en cuenta de que algo no está bien. Porque, hermanos, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Entonces, por eso no podemos cerrar nuestro corazón a la palabra. Volvamos al Proverbios 4, versículo 18, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, creo que tengo el significado de la palabra corazón. En el hebreo numeral 38:20,
Quiere decir usado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. De manera similar para el centro de cualquier cosa. Amorosamente, angustiar, ánimo, aplicar, atención, caso, corazón, cuidado, dar, decidir, deseo, entendimiento, esforzado. Y allí al final también dice pensamientos, sabiduría, voluntad, voluntariamente, y entre paréntesis dice alma. En la Biblia, que es la palabra de Dios, cuando se habla de corazón, está hablando también del alma. Quiere decir también el alma. Una manera de reconocer la necesidad de sanidad. Bueno, quiero que veamos Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Oiga, tremendo. Dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, ¿cómo debe estar nuestro corazón? Alegre, pero que esa alegría sea venida del Señor. El Señor pone en nosotros, ha puesto que gozo. ¿Qué debe haber en nosotros? Gozo, estar siempre alegres. Hermanos, dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que sea algo que fluye sinceramente, que sale de adentro del corazón, porque no todo el que ríe quiere decir que está feliz. ¿Usted sí lo cree? Se puede ver una persona que por todo se ríe, pero es una amargada ni la tremenda. Y se esconden y quieren camuflar su amargura dentro de la risa. Y a todos les sacan gusto. Usted dice una cosita así y suelta la carcajada. Ya ve, me quedo mirando y digo yo, no digo nada, pero pienso y digo yo, ¿de qué se ríe? Entonces, hermanos, personas que quieren como aparentar una alegría que no viene directamente de Dios, del corazón, de un corazón sano, sino que quieren como allí camuflarse y hacernos querer que los demás piensen que es muy alegre. No, el gozo del Señor, la alegría que viene del Señor, eso, hermanos, se siente. Entonces el corazón alegre hermosea el rostro. Hermanos, yo creo que, bueno, todos aquí somos espirituales, ¿cierto? ¿O todavía hay algún carnal aquí camuflado? Bueno, los que están empezando, los que vinieron de nuevo. Hermanos, cuando uno es espiritual, uno aprende, el Señor le enseña a distinguir esos rostros llenos de amargura, ¿cierto? Usted le ha pasado que mira, yo a veces vengo en el carro y yo miro a una persona y me da dolor porque inmediatamente siento en el espíritu, me dicen, esa persona está amargada, llena de dolor. Y yo comienzo a pensar, Señor, quién sabe qué cosas vivió, ¿cierto? Todos nos tocó vivir cosas buenas, pero también cosas malas. Y hay algunos, como les decía al principio, les tocó vivir, la verdad, unas cosas terribles. Y por eso están amargaditas, por eso no, hermanos, muchas personas ni sonríen casi. Por eso, por todas las cosas tremendas que les tocó vivir y que afectaron su alma, que afectaron ese corazón. Entonces, bien, hermanos, por eso es de que el corazón alegre hermosea el rostro. Mientras una persona, un hermano, por ejemplo, una hermana, uno la mira y uno ya sabe si está sana o no. Porque así no se esté riendo, uno le ve en el rostro como algo diferente, ¿cierto? En el espíritu uno percibe algo bien bonito. Pero también unas que uno las ve y dice, ay Señor, yo las veo y le digo, Señora, Espíritu Santo, tú eres el que convence a ese hermano, esa hermana de que necesita sanidad interior. Porque es que esa carita arrugada toda hora. Bueno, una vez arruga la cara, por ejemplo, uno sale ahora y a mí me arruga la cara porque el sol, hermano, está fuerte, es diferente.
pero que normalmente mantenga la persona así como que se estuviera chupando un limón. No, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener el rostro como alegre, y todo esto lo hace la libertad, la sanidad de nuestro corazón. Amén. Vamos, te voy a leerles aquí unas notas que tengo. Dice: una manera de reconocer la necesidad de sanidad y libertad en Cristo es cuando identifico que mi alma guarda reclamos. Préstele atención. Cuando nuestra alma, hermano, guarda reclamos, ahí usted puede identificar, que necesita sanidad interior. Así el reclamo sea muy pequeño. Hay veces que decimos, ay, no, eso es una bobada, ¿no? Tenemos un reclamo, pero muy chiquito. No, pues eso es como una bobadita ahí. No minimicemos las cosas, prestémosle atención, porque la vida espiritual es hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es muy delicada. Hay que prestarle mucha atención. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿A la luz de todo el mundo? Está muy guardado, ¿cierto? Que solo lo conoce ¿quién? Dios, nuestro Señor. Solo el Señor sabe en realidad qué hay allí. Y lo que esté allí muy guardado, usted en la intimidad con el Señor, dígale: Señor, saca a la luz lo que esté allí muy guardado en mi corazón. Eso es una bendición. No le dé miedo. No le dé miedo, al contrario. Cuando el Señor nos muestra lo muy guardado en nuestro corazón, es una bendición, porque por todo, hermanos, eso estaba allí camuflado y nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesús nos lo muestra para que usted y yo lo saquemos a la luz, le confesemos al Señor, se lo contemos al Señor. Uy, sí, Señor, yo me acuerdo, sí, que en esa época sucedió esto, aquello, así con pelos y detalles, como decimos nosotros. Con todos los detallecitos, contárselo al Señor. ¿A quién se lo va a contar? Al Señor. Usted y el Señor, allí se lo cuenta. Y verá que lo que sucede es hermoso. Se le quita un peso de encima, usted comienza a sentirse más libre cuando obedece al Señor en esto. Dice que cuando el alma guarda reclamo frente a lo que hicieron o dejaron de hacer, figuras representativas en mi vida, como primeramente los padres. Si ellos hicieron o dejaron de hacer algo que era importante, hermanos, para usted, para mí, ahí, hermanos, el alma quedó marcada. Hay veces, hermano, no, casi siempre, yo sé que a todos nos ha pasado, no solamente a mí, que por una frase ofensiva, esa alma quedó marcada. Y queda, por lo tanto, un reclamo en nuestro corazón hacia esa persona que te ofendió un día, ¿cierto? Como no teníamos el Espíritu Santo, entonces cualquier palabra, hermanos, que no nos gustara ya nos ofendía. Mire que hasta en eso es una bendición la sanidad interior, porque a medida que uno vive ese proceso con la guía, primeramente el Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesús, pero también con la ayuda de una consejera, hermanos, para que usted haga bien ese proceso de sanidad, hermanos, es una bendición ubicar todas esas áreas. Yo recuerdo que mi mamá acostumbraba a sentarse después de que nos daba la comida en la tarde, la cena, se sentaba, iba donde una de sus amigas o ellas iban a la casa y se sentaban afuera, sacaban asiento y se sentaban a hablar. Y uno allá al lado, hermano, se ponía a jugar, supuestamente no le ponía cuidado a ellos, ¿no? Pero ahorita que los niños tienen esa virtud, digámoslo así, de que aunque estén jugando, ellos tienen la antena allí puesta. Pues yo no fui la excepción. Yo escuchaba y ellos hablaban, no, sí, eso hablaban de cosas y decían, uy, yo me acuerdo como si fuera ayer. Y eso ya pasó 40, 50 años. Y la señora decía, yo me acuerdo como si fuera ayer. Y esas cosas que ellos hablan eran cosas malas que ellos habían vivido, que el esposo les había hecho, les había dicho. Entonces comenzaban allá a recordar con dolor
eso y culminaban diciendo, yo me acuerdo como si fuera ayer. ¿Usted llegó a escuchar eso? Esos son reclamos que quedan allí, hermanos, marcando el alma. Y que cada que se acordaba o nos acordábamos de eso que nos dijeron un día, terminábamos llorando y terminábamos depresivos, tristes. Pero mire que, como les decía, que es de tanta bendición la sanidad interior que hasta eso uno aprende y toma la decisión. El Espíritu de Dios nos ayuda a tomar la decisión y decir, Señor, tomo la decisión de que nada de lo que me digan, así sea mi esposo, que el que tengo allí más cerca, o un hijo, las personas más amadas por nosotros, hermano, nada de lo que ellos me digan o me hagan, a mí me va a ofender. Uno toma la decisión de no ofenderse por nada. Ay, que usted tan gorda. Ah, sí, bueno. Listo, no nos ofendió. Ay, que usted tan fea, que mire que esa nariz que tiene, que tan fea, que esto, que aquello. Lo que antes nos llenaba de ira y nos ponía a pelear, usted va a notar que ya no se le da nada. Que esa palabrita o eso que le hacían, ese gesto, porque hay unos gestos que, cierto, una mirada, unos gestos que le dicen a uno, mejor dicho, de todo. O uno mismo los hizo a otro. No, ya eso nos resbala. Comenzamos a, hermanos, como el ganso, ¿no? Las plumas del ganso son así, que todo le resbala. Así debemos de ser nosotros, que todo nos resbale. Seguimos amando a esa persona. Si de pronto quiere el alma allí como darle vueltas a lo que te dijeron o a lo que te hicieron, a esa mirada poco agradable, usted va a la presencia del Señor y dice, Señor, mi esposo o mi hijo o tal persona, la que sea, me dijo esto o me miró de tal manera que me quiso hacer sentir mal, Señor, pero no, yo vengo a tu presencia, entrego eso, lo perdono, te pido que lo perdones, lo llevamos a la ignorancia y para adelante. Seguimos con un rostro como alegres, ¿cierto? Alegres, gloria a Dios, dale ese aplauso al Señor. Leámoslo desde el 12, que me parece hermosísimo este versículo. Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestíos. Cuando usted le dice vestíos, cuando usted escucha esta frase, ¿qué quiere decir? Revístase, ¿cierto? Totalmente. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. ¿Cómo deben ser nuestras vestiduras? Como escogidas de Dios. ¿Cuántos han sido escogidos? Eso, hablando espiritualmente. Dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Cómo debe ser esa vestidura? Mire que ahí lo describe, santos en santidad y amados, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí no está, usted en esta que estamos enumerando aquí, ¿qué veo? ¿Qué entiende? Está hablando nada más y nada menos que de las virtudes del Espíritu Santo, ¿cierto? El fruto del Espíritu son sus virtudes, de eso está hablando. De eso es que usted y yo debemos de estar vestidos. Amén. 13. Soportándoos unos a otros. ¿Será que sí nos tenemos que soportar unos a otros? Para eso necesitamos la paciencia, ¿cierto? Claro, no somos iguales todos, no pensamos igual, no tenemos los mismos gustos, hermanos. Entonces, necesitamos revestirnos de la paciencia que forma parte del fruto del Espíritu. Amén, para poder soportarnos unos a otros. Nunca pretendamos que la persona que te rodea, con la que tú estás allí, hermanos, nunca pretendamos que sea igual a usted, que piense igual a usted, que tenga los mismos gustos. No, somos diferentes, pero el Señor nos manda a soportarnos. Mire que yo veo en la iglesia del Señor
Yo escuchaba a mi mamá decir, y mire que ya ahora en el Señor y leyendo esta palabra, caigo en cuenta que, pues, que era muy sabio lo que ella decía. Ella decía, no hay nada más duro, difícil que tratar con la gente, con las personas. Uy, no, es que hay unas personas que son insoportables, decía ella. Y sí, ¿cierto? Hay personas difíciles, aún aquí entre nosotros. Hermano, uno se tiene que revestir primero del amor del Señor, pero también de la paciencia, de la humildad, para que nos podamos soportar los unos a los otros. Entonces, el Señor aquí nos lo dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Qué más debemos de hacer? Perdonarnos. Si nosotros no soportamos al otro, que porque no es igual que yo, no piensa igual que yo, no opina lo mismo que yo, pues hermano, eso nos lleva a rechazar a esa persona, a hacerla a un lado. Ya cuando la veo, me hago la que no la veo, paso por un lado, no saludo, y mucho menos voy a entablar conversación con ella. Entonces, mire que un pecado lleva a otro, ¿cierto? Al rechazo, a la malicia. Ay, ya viene la hermanita tal, no. Yo más bien me voy por aquí. Entonces, eso no está bien. Dice, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, vaya y cuéntele allí al hermanito, forme un grupito y cuéntele, ¿sí? ¿Sí dice aquí así? No, dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacelo vosotros. Hermanos, el perdón es algo que usted y yo debemos de practicar siempre. Por eso es la respuesta de nuestro Señor Jesús a Pedro cuando le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? O sea, siempre. O sea, yo quise decirle, no te canses de perdonar. Somos diferentes, por lo tanto necesitamos revestirnos siempre de paciencia y el amor de Cristo. Amén. Que así como Él lo hizo, así como Jesús nos perdonó a nosotros, usted y yo también tenemos que perdonar. No, es que decía una ancianita, me decía un día, no, pastora, ¿cómo me dice a mí eso? Todo lo que ese hombre me hizo, ese hombre arruinó mi juventud. Ese hombre, bueno, y comenzó allí, me hizo esto, aquello. Vea, se me fue casi todo el tiempo del ayuno, porque apenas llegó ella ese día al ayuno. Y preciso hablé del perdón. Y dice, no, yo no lo perdono. Y yo le di citas bíblicas por aquí, por ahí, le dije. Y ella quedó, no, yo no soy capaz de perdonar. Cuando aquí dice que así como de la manera como que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. O sea que una persona que le niega el perdón a otro está creyendo más que Cristo, ¿sí? Si el Señor nos ordena, porque es una orden, así como yo los perdoné a ustedes, ustedes también deben de perdonarse unos a otros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar una ofensa, no perdonar al hermanito, a la hermanita, al que sea? Cuando usted y yo no perdonamos, hermanos, déjeme decirle que primeramente estamos rechazando un mandamiento del Señor. Cuando usted y yo no nos negamos a perdonar, estamos desobedeciendo al Señor. Entonces, así como el Señor nos perdonó, así nosotros debemos de perdonar. Segundo, los primeros perjudicados somos nosotros. Bueno, nosotros aquí no hay ninguno, yo sé que aquí no hay ninguno. La persona que no quiere perdonar al otro, entonces ya, hermanos, ¿qué le pasa? Que todos los días va a estar más enferma, le pasa una cosa a otra, le va a ir mal, hermanos. Y mire que hay hermanitos que vienen a uno y le dicen, ay, pastora, ¿qué será que el Señor no me bendice? Pues hay que analizarse, reflexionarse, hay algo de eso en nuestro corazón. Si no has perdonado a alguien, por ahí hay una entrada, mejor una puerta, garaje abierta al enemigo.
Ahí tiene derecho el enemigo para enfermarte, para arruinarte, aún económicamente, para que te vaya mal, hermanos. Todo lo contrario a lo que el Señor ha dicho. Entonces, prestemos la atención a esta parte, mis amados hermanos. Todo reclamo en el corazón se traduce en falta de perdón, lo que a su vez retiene el perdón de Dios hacia mi vida. ¿Qué dice Mateo 6, 14 y 15? Que yo creo que ya todo lo hemos leído. Si nosotros no perdonamos a aquel que nos ha ofendido, tampoco vuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Desconocer que Cristo me sustituyó en la cruz para llevar mis heridas y dolor me desconecta de su diseño de sanidad y libertad. En una palabra, de la salvación. Vamos allí a Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y el capítulo 12, versículo 2 y 3, ahí mismo en Hebreos 12, versículo 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, no podemos desconocer la obra que el Señor ha hecho en la cruz. Todo lo que ganó para usted y para mí, pero también todo lo que Él tuvo que padecer por todos nosotros. Entonces, mis hermanos, reflexionemos en la palabra, en esta enseñanza que el Señor nos da en este día. Entonces, la amargura se constituye en la mayor dificultad del alma. ¿Por qué? Porque te desconecta de la gracia de Dios y de todo lo que hace parte de mi herencia. Entonces, hermanos y hermanas, mis amados hermanos, qué bueno que el Señor, que sé que es el Señor, a través de su Santo Espíritu, te haga entender la importancia de la sanidad interior. Como yo siempre le digo, este lugar era que estuviera a reventar, con hermanos y hermanas, personas anhelando, hermanos, disfrutar de la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Ya Él lo ganó todo para nosotros. Ya Él lo ganó todo. Solo, como les decía al principio, tenemos usted y yo que tomarnos, apoderarnos de lo que nos pertenece. Mire que precisamente nuestro pastor nos dio un seminario con este título, ¿no? Lo que nos pertenece. Sería bueno que volvieran ustedes y lo recordaran y que ustedes vuelvan y escuchen la obra de Cristo en la cruz, para que así usted vaya entendiendo mejor qué es lo que te pertenece, qué es lo que Jesús ganó para ti al morir allí en la cruz.